hacer o lograr algo, aun cuando es difícil o toma un largo tiempo. Esa es la perseverancia. Y por eso nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea, paciencia para perseverar. Y la perseverancia, ¿por qué? ¿Qué queremos con la perseverancia? ¿Qué nos lleva? Nos lleva a un crecimiento espiritual, nos desarrolla un carácter y la vida eterna. Entonces, miramos que cuando estamos pasando las pruebas, que dice que tengamos gozo, ¿cómo se dice? Que tengamos sumo gozo, ¿verdad? Cuando hayas en diferentes pruebas. A veces las pruebas que estamos pasando no son fáciles. Y en veces duran un tiempo largo. Hablamos otra vez de las pruebas uno tras otro y así, ¿verdad? Pero a veces podemos tener una prueba, pero esa prueba es muy difícil. Y Santiago nos dice que cuando estamos pasando las pruebas, que hay que tener paciencia, hay que sobrepasarlas y pensar que tras de esas pruebas hay algo que viene para nosotros. O sea, dice tener gozo, sumo gozo cuando pasen las pruebas o ya diversas pruebas. Mas tenga la paciencia su obra completa, porque las pruebas, ¿qué nos hacen? Nos hacen desarrollarnos. Crecer espiritualmente. A crecer. A crecer, es lo que hacen. Entonces dice, la paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta que esa obra sea completa en nosotros. Porque Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Y leyendo este pasaje, no sé si el Señor decía, tenía esto preparado, pero hoy en la mañana estaba hablando, no sé si se acuerdan, hace tiempo para atrás les dije de una vecina mía que tenía cáncer. Y la puse, pues le pedí que la pusieran en oración. Ha estado yendo, pues haciendo quimioterapias y pasando su tribulación. Proceso. Pero en este proceso que ella está pasando, el Señor le está hablando. Porque ella tiene, y la uso como ejemplo por este estudio, porque ella tiene familia cristiana, ella tiene personas conocidos cristianos, pero ella se rehusaba a rendirse, ¿no? Y le decían, ¿verdad? Pero a ella le gustaba mucho ir a fiesta, tener amistades y todo. Y hablando con ella, ¿qué fue lo que me dijo? Dios sabe lo que hace, dice, que me abrió mis ojos a muchas cosas. Y es lo que pasa cuando estamos pasando por las tribulaciones. En veces dicen, no, ya no quiero pasar esto y dejamos todo y hacemos otra cosa. No, tenemos que confiar en el Señor. El Señor le abrió los ojos a las personas que no eran beneficiosos para su vida. Dice, mira, todas esas personas que yo tenía de amistades y todo, dice, ¿cuál de ellos me llamó cuando yo los ocupaba? Dice, cuando yo estaba enferma, dice que yo no podía ni levantarme. ¿Cuántos me llamaron para saber cómo estaban? Dice, yo me pasaba el tiempo ayudándoles a ellos. Si ellos tenían un problema, estoy yo escuchándolos. O hasta yo iba a pasar tiempo con ellos para que ellos pudieran pasar sus problemas. Dice, ahora que yo me encuentro en este problema, gracias a Dios que yo no tengo necesidad, dice. Pero si lo tuviera, pues claro, yo lo pidiera. Pero ninguno. Entonces, el Señor le estaba abriendo sus ojos y ella empezó a ver las cosas que el Señor quería que ella viera. Y más, ella hablaba más de Él que antes, porque hablaba con ella y pues ella hablaba de otras cosas. Y era una persona que tenía mucho coraje. Y ella misma dice, yo tenía un modo muy feo. Y el Señor me hizo ver el modo que yo perdí muchas amistades porque la manera de hablar de ella era muy golpeado, vamos a decir. Por favor. Y ella no le importaba. Ay, los pollitos. Abby, ahora vamos a castigar. Va a leer 3 y 4. En el nombre del Señor dice.
Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Estamos hablando de la paciencia, la perseverancia y cómo Dios usa las cosas en nuestras vidas. El estudio anterior era de, ¿cómo se dice? Diversas pruebas, o sea, tribulaciones que pase uno. Ya. Ajá. Estamos hablando de eso, que hay que tener gozo, porque sabemos que con la prueba viene algo mejor, ¿verdad? Entonces porque sabemos que Dios nos deja pasar estas cosas porque sabe que pues quiere quitarnos algo que nos está impidiendo adorarlo a Él, a buscarlo a Él. Y ahora pues la paciencia, tenemos que tener paciencia en todo lo que estamos pasando. Estaba dando ejemplo mi vecina, que pues yo pedí oración por ella porque ella tiene cáncer, le están haciendo su quimioterapia y ella es de familia cristiana, pero a ella le gustó el mundo. Entonces Dios le estaba abriendo sus ojos a las cosas a su alrededor y ella me estaba contando, lo estaba usando como ejemplo de la prueba, la perseverancia. Entonces, su familia, ¿cuánto tiempo tenía orando por ella? Ha de haber tenido mucho tiempo. Esta señora pues ya tiene, sí, sus hijos y todos ya más o menos grandecitos. Y hasta ahorita Dios está obrando en su vida. Ella lo está reconociendo y está entendiendo que el Señor está hablando a ella por medio de esta enfermedad que ella le dio. Dice, las quimioterapias, dice, casi me matan. Dice, no, yo siento que me estoy muriendo poco a poco. Y en veces el Señor cuando nos habla, nos pone todo fácil, nos da la oportunidad. Pero como nosotros no resistimos, Él va a hablar fuerte. Y ella dice pues que el Señor le puso esta prueba, pero luego se retractó, y como diciendo que el Señor no lo hace. No lo hace, Él lo permite. Permite que las cosas sucedan en nuestras vidas para que nosotros, como dice la hermana, desarrollemos espiritualmente, para quitar esas cosas que nos está estorbando, para así buscar del Señor. Confiamos en todas las cosas a nuestro alrededor, nuestras amistades, que ellos nos van a sacar de un apuro. Y es lo que le estaba diciendo, que todas sus amistades, ¿dónde estaban? Ella tenía muchas amistades porque era una persona muy alegre, alegre. Entonces ella daba su tiempo. Dice, yo hasta quitaba mi tiempo de mis hijos para dárselo a mis amigas, dice, cuando tenían problemas y todo eso. Dice, y ahora que yo lo necesito, ¿quién está conmigo? Y mis hijos son los que están allí, ellos son los que me están sacando adelante, dice. Y Dios me hace ver estas cosas, ¿dónde están? Y ¿qué es de mi vida? Dice, yo me siento estancada. Entonces sentimos que no tenemos un propósito. Ahora, ¿dónde quedo? Si miramos las cosas, Dios va a quitar todo y nos quedamos en medio, como vamos en un cuarto, a solas, sin nada. Ahora, ¿qué hago? Y está en ese punto. Entonces ahí es donde viene la perseverancia. Y le digo, primeramente tu testimonio, lo que Dios hace en uno, hay que compartirlo con las personas, porque ellos miran lo que estás pasando, pero que tú tienes gozo en esas tribulaciones, en esas pruebas, porque tú sabes que el Señor está contigo, que el Señor te está dando las fuerzas para salir adelante. Y las quimioterapias, que ella sentía que pues ella se está muriendo poco a poco, porque decía, no, pues yo siento que como se me quiere parar el corazón, pues le estaba afectando muy fuerte, dice la medicina. Dice, hasta ahorita, dice, me bajaron la medicina, dice, y para el otro mes es el último ya terapia que le van a dar. Dice, todo este tiempo. Entonces así el Señor nos lleva, ¿verdad? Pasamos una tribulación y sentimos que no va a terminar. ¿Cuándo, Señor, va a acabar esto? ¿Cuándo vas a contestar mi petición? ¿Cuándo vas a cambiar mi familia? ¿Cuándo, verdad? Pero el Señor dice, hay que tener paciencia. Y principalmente, como dice el primer versículo, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis
en diversas pruebas. En diversas pruebas, ¿qué nos dice que tengamos gozo? Y a veces es difícil. Sí, es. Vamos a tener difícil en una enfermedad, en una prueba, en una lucha. Y muchas veces, hermanas, lo que viene pasando, que muchas personas se desaniman o caen en depresión. Caen en depresión, se desaniman y caen en depresión a causa de esa lucha que están pasando. Sabiendo que el Señor tiene control de todas las cosas. Pero esa lucha, ¿qué es la prueba de esa lucha? ¿Qué está probando? Esa lucha, ¿qué está probando? Fe. La fe. La fe. La fe de uno. Es la fe, Y exactamente. según la fe que tienes, vas a seguir hasta que, como dice, a que esté completa la obra, o lo vas a dejar a un lado. Y así pasa en los caminos cristianos. A veces uno pasa algo y ay no, pero después recapacitamos, ¿verdad? Y dicen, no, Señor, perdóname, y seguir adelante. Porque pensamos, no, el Señor no me está escuchando, o el Señor pues no me está castigando. Pues, es lo primero que pensamos, el Señor es lo nos está primero. castigando. Pero el Señor no nos castiga, nos deja pasar las cosas porque nosotros somos desobedientes o no estamos escuchando lo que Él quiere que nosotros escuchemos. O posiblemente sea un propósito del Señor. Exactamente. Es Para un que propósito. nosotros nos afirmemos más. Ay, exactamente, crecimiento, desarrollo espiritual. Un desarrollo espiritual en nosotros. Porque muchas veces, cuando pasamos porque muchos pasamos por esas pruebas, Sí. por esas lagunas, por esa oscuridad, e incluso tendemos incluso hasta dejar la iglesia, hasta no ir a los servicios. No completamente, sino que a veces no por todo, sino que hay después, hay otra vez, y es donde el enemigo se está aprovechando de allí. Yo lo digo por mí, cuando yo me enfermé, duré como 2 o 3 domingos, y ¿sabe qué? Que ya me estaba gustando y dije, bueno, no, que el Señor te arrepienta, el diablo mentiroso, ¿no? Y miren, y por eso la carne, miren, nosotros tenemos una lucha tremenda. La carne, hermano Panchito, no quiere que usted vaya a la iglesia, ni que yo vaya a la iglesia, ni que usted, hermano, no quiere que la carne. Es el enemigo número que tenemos nosotros. Pero no hay que hacerle a la carne, no hay que hacerle caso a la carne. Siempre ¿Ve? nuestra fe va a ser probada. Siempre. Siempre No va va a a ser haber probada. día que no esté probada, y ahí es donde tenemos que tener paciencia y perseverar, seguir adelante. Hoy leemos en versículo 12 del capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Entonces, esa es la meta de nosotros. Nuestra meta es esa corona, Es la corona del Señor. lo que el Señor tiene para nosotros. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces el Señor no nos está castigando, no nos está tentando a nosotros a hacer algo que no debemos de hacer. No se está No, probando. Él está probando nuestra fe. Claro. ¿Cuánto creemos en Él? ¿Cuánto confiamos de que Él nos va a sacar adelante? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Amén. Tener cuidado. Entonces todo lo que pasa con nosotros en veces es porque tenemos algo que el Señor nos quiere quitar, como mi vecina. Él quiere hablar con él quería quitarle todo lo que tenía alrededor para que ella viera que Él existe, que Él está allí y que solamente con Él puede confiar, porque en veces, como le estaba diciendo, pensamos que con mis amistades o mis familiares ellos Pues ya me lo van a tenemos cuidar. todo. Sí. Y sin saber que el Señor
te puede quitar todo Ya. eso. Y muchas veces, incluso uno a veces o llega a pensar que piensa, el error más grande es de que busca consejos en personas que no son cristianos. Ese es el error más grande. En vez de buscar la respuesta en un pastor, en una persona que es cristiana, en alguien que le va a dar un buen consejo. Uno del mundo, ¿qué le va a dar con un buen consejo? En alguien que puedas confiar realmente. Exactamente, ¿ve? Alguien que pueda confiar, que un cristiano, precisamente un cristiano, pero que sea, que vaya a vivir un cristiano, ok. Cristiano, Pero el error es que sí. muchas veces que aquella persona que ya se siente desesperada, que no haya para dónde hacer, para dónde correr, tiende a pedir consejos a personas que no son cristianas. Y ahí está el error más grande, ¿ve? Porque como aquí dice, nadie dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, no. Porque Dios no puede ser tentado, ni el mal de él tientan. Dice, por el mal, ni él tienta a nadie, claro, él no tienta a nadie, no quiere lo mejor para nosotros. Y dice, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ay, ahora no voy. Ay, ahora no, y esto para acá, cuidadito. Si está uno bien, yo lo digo por mí, ¿verdad? Si está uno bien, pues y tiene una oportunidad, a menos que sea por enfermedad, ¿verdad? Otras cosas, ¿verdad? Siempre la comunión de los santos es muy importante. Ir a la iglesia es muy importante. El asistir a la iglesia, esto es muy importante. La comunión, el consejo que va a recibir uno del ministro, que va a traer el mensaje, la palabra, eso nos fortalece, los himnos, las alabanzas, todo eso. Esta es nuestra fortaleza, eso es nuestra vitamina para nosotros, pero no pedir consejo o irse por otro lado. Sí, porque es, como dice, es nuestra fe. Según cómo estamos maduros en el Señor, es la fe que vamos a tener. Entonces, si no estamos buscando del Señor, no estamos en oración, no estamos de perder, pues, pasando un rato en la iglesia, ¿verdad? Un estudio o algo, no crecemos, porque no nos nutrimos con esa palabra del Señor que nos ayuda a crecer, o para saber qué es lo que está pasando o cómo podemos sobrepasar esto. En las escrituras todo eso nos guía, es una guía para nosotros, no más que nosotros que no nos lo fácil. Entonces, por eso muchos no perseveramos en el camino, porque hay muchas pruebas para el cristiano, demasiadas. Es que uno quiere escoger pues donde no duela tanto, porque ya sabes que en el camino del Señor es, como dice, angosto, ¿verdad? Que no pueden todos caminar, porque hay mucho, ¿cómo se dice? Distracción, vamos a decir, porque todo alrededor de ti te puede hacer caer. Y cuando pasan las pruebas y buscamos el Señor, Él nos crecienta la fe. Puede que, como les digo, puede que caiga uno, de 2 pasos para atrás, pero recapacita uno y ya cuando vuelve a pasar, ya sabes, otra vez puede que caigas, pero ya tienes eso en la mente, eso ya me pasó. Y son cosas que uno a veces tiene que pasar para crecer, y así va a estar creciendo uno. O sea, que para la otra ya voy a ser más fuerte, ya voy a reconocer el enemigo cuando me está atacando. Y cuando reconocemos eso, ya sabemos que nuestra fe está creciendo. Está creciendo. Entonces, miramos en Filipenses 1. ¿Capítulo, hermana? Sí. Filipenses.
este. Sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sabemos que Pablo estaba encerrado, estaba encarcelado, pero él nunca dejó de adorar al Señor, nunca dejó de ministrar, nunca dejó de hablar la palabra, de compartirlo con los demás, porque él sabía que al final del camino él iba a tener su recompensa. Entonces, él haciendo eso, pasando esas pruebas, y yo imagino que en ese tiempo no era fácil, porque eran más crueles en ese tiempo, no tenían camas, no tenían tele, no tenían calentón, no tenían nada. No tienen nada. Frío, porque ¿qué fue que le pidió ¿quién fue? ¿A Timoteo? A quien que le dijo, tráigame El capote. Ajá. A Sí. Timoteo para que tú. Sí, ¿por qué? Porque tenía frío, porque estaba pasando frío y en veces yo creo que pasaban hambre, pero él pues, se gozaba en el Señor y él sabía que este camino que él llevaba tenía que perseverar, porque iba a durar un tiempo largo. Entonces les di la definición de perseverancia en el principio, que es un esfuerzo continuo de hacer o lograr algo, aun cuando es difícil o toma un largo tiempo. Entonces, las pruebas que pasaba Pablo no eran cortas, No. eran largas. Eran largas. Sin embargo, él seguía en los caminos del Señor, seguía y seguía. Y él daba el ejemplo para las personas que estaban allí. Entonces ellos miraban que él seguía con su gozo, seguía con su ministerio, seguía hablando de Cristo. Entonces era ejemplo para esas personas. Y por ser ejemplo, ellos también empezaron a crecer, ¿no? Empezaron a confiar en el Señor. Le dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, ellos estaban siendo perseguidos, porque ¿qué pasó cuando Cristo ya se fue y los discípulos ya cada quien fue para diferentes lados? Se dispersaron. Se dispersaron, ¿verdad? Pero pasó eso, fue muy feo, la crucificación, todo lo que hicieron con Cristo. Pero, sin embargo, ellos con el temor y el miedo fueron y siguieron hablando la palabra del Señor, lo llevaron a diferentes lugares y se extendió la palabra. E igual Pablo en la cárcel, aunque él no fue muy lejos, pero la palabra que él le da por ese sufrimiento que él está pasando, esas pruebas que él estaba pasando, estaba ¿cómo se dice? Extendiéndose. Dando frutos. Ajá, donde lo tenían encarcelado, en el palacio de los guardias, en los familiares, en las personas alrededor de él. Los creyentes que tenían miedo de hablar la palabra, ellos sentían ánimos a poder hacerlo. Ellos les daban más valor para poder hacerlo y darlo a él. Entonces nosotros como cristianos, eso es nuestro testimonio, es muy importante, porque nosotros o damos ánimo o desanimamos a las personas, y hay que tener mucho cuidado con nuestro testimonio. Entonces la gente mira cuando estamos pasando algo, o a veces no saben, pero mirándote a ti pueden saber si estás pasando algo o no, ¿verdad? Porque según a cómo tú te comportas, ay, pobre de mí, No. y tu confianza en el Señor, tu Amén. gozo, ¿dónde está? ¿Dónde gozo? Yeah. Ya. Y hay personas que están pasando cosas y parece que no les está pasando nada. Tienen un gozo, esa confianza en el Señor, pues el Señor sabe lo que hace. El Señor sabe lo que hace.
y Él me va a responder y Él va a hacer lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Así Pablo estaba dando ese ejemplo para que creciera la fe de los demás. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo para crecer la fe de los demás. Ellos mirándonos nosotros también se animan a buscar del Señor y si el Señor sí tiene algo para nosotros. Entonces es muy importante lo que hacemos también en la iglesia, en nuestras casas, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos. Amén. Porque a veces vamos a la tienda o algo y pasa algo mal o que te cobraron de más y hay personas que luego empiezan a pelear y no es así. No, esa no es No es la manera de ser porque de un cristiano, ¿no? sí, no, y luego te imaginas, estás predicando en la iglesia y ya Peleando ahí en otro lado, en la no. tienda, no, pues ¿qué? No, ahí vas a perder un cristiano y ya su sangre, dice la Biblia, va a ser sobre tu mano. ¿Por qué? Porque según pues tú le estás enseñando, pero no les estás poniendo el ejemplo. Entonces desanima a la persona. Y hay que ser ejemplos para los creyentes y los no creyentes. Es más importante para los no creyentes, los nuevos que van llegando a la iglesia. Tenemos todo lo que hacemos, tenemos que ser ejemplo del Señor, todo en orden, con alegría, con gozo, gozarnos en el Señor para contaminar a los que van entrando, para que ellos digan, hay algo en este Señor que yo también quiero tener. Llegaba un muchacho allá a la casa, es un que se casó con mi prima, se llama Luis, ya ha ido a la iglesia como unas 2 o 3 veces. Ahora, antes de ser cristiano, yo siempre le hablaba de la palabra de Dios. Llegaba a mi casa y pues con sus burlas y con todo eso y yo nunca dejé de hablar de la palabra de Dios. Y miren, ahora es un cristiano. Oh, qué bueno, qué bueno. Y a veces también, como dice, tienes visita que vienen y a veces uno como pareja pues pasan cosas, ¿verdad? Y yo me estaba acordando ahorita, no era cristiana en ese tiempo, pero estábamos haciendo una carne asada porque el Tino había invitado a un amigo de la iglesia, pues él era cristiano y él vino a visitarnos. Y me dice, cuida la carne. Pues yo estoy haciendo acá adentro. Y él estaba afuera, dice ahorita, dice, cuida aquí por mientras. Ok, está bien. Pues yo vi para afuera, pues estaba toda la lumbre. Y que se quema la carne, no, que se agarra diciéndome de cosas. Y yo también le estaba diciendo, y el Señor tocando la puerta. Ay, qué vergüenza. Entonces, uno tiene que tener paciencia en las cosas, ¿verdad? Esa es una pequeña tribulación o prueba para nosotros, pero imagínate, esta persona, si fuéramos cristianos y haciendo esas cosas, no, Vámonos, ya se están peleando ellos. Vamos aquí. Y es tan fácil uno caer en esa trampa sí, del enemigo, de que por eso dice que el apóstol dice, la palabra no dice claramente que no nos metamos en esas discusiones vanas, discusiones que no llegan a ningún. Si te va a botar para atrás, déjalo. Dice un dicho muy vulgar, vale más que un loco, vale más que un loco y no dos. Traigan loco y no dos. no, y sí, y por eso dice en la palabra, pues también nos está diciendo el hermano Isaí, dice, ser tardos para hablar y prontos para oír, para no cometer nada, pues, Fuera de orden. sí, no, sí, pero uno tiene que ser ejemplo, y como Pablo lo estaba haciendo, y un versículo que usted siempre dice, es que no nos cansemos de hacer el bien, Y Ya se cegaremos. Se encuentra en Gálatas 6:9. Y en Mateo 24:13 dice, el que perdure hasta el final, Este será salvo. ese será Ese será salvo. salvo. 24:3. Del 24:13. Y en Romanos 5, del 3 al 4, a ver, alguien me lo lea. ¿Dónde, hermano? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado. Bien. ¿Sí escuchó, hermana? ¿Sí escuchó? ¿Escucharon, hermanos, allá? Sí. Sí, está
A ver, alguien me lee Hebreos 12:1. También teniendo alrededor nuestra vida tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque en la Biblia hay una cantidad de testigos, dice, hay ejemplos que nos ayudan a nosotros para poder seguir adelante. Por prueba que pueda venir, solo la fe que tenemos es la que nos va a llevar adelante. Y siempre buscar del Señor para acrecentar esa fe. Y acuérdate, cuando pides que te crezca la fe, espera las pruebas. Porque para la paciencia, siempre, tú le pides paciencia al Señor y Él te va a poner algo para que crezca tu paciencia. Entonces, ya sabes que cuando pides eso, va a haber más tribulaciones o más pruebas, pero ya sabes. ¿No? Y cuando más uno se consagra más al Señor, hay que esperar, va a ser dura la prueba, va a venir, pero mantenernos firmes en la fe, firmes en aquel que nos va a ir en todo. Sí, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne, contra sangre, sino con el espíritu demoníaco que anda. Porque nuestra lucha, hermano, miren, le voy a decir una cosa. Cuando usted, ya con esto, cuando usted se dispone a ir a la iglesia, a tomar las cosas de Dios en serio, ¿sabe qué? Usted le está haciendo guerra al diablo. Usted le está haciendo guerra al diablo. Y el diablo no le va a gustar. Al diablo no le va a gustar. Ya sea que usted cante, usted toque en la iglesia, usted lo que sea. Cuando nosotros nos ponemos en la brecha de seguir a Cristo de una manera sincera, pues el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero recordemos esto, hermano, que no estamos solos, porque dice la palabra del Señor, es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Nuestra victoria está en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y siempre proclamemos eso. No, diablo mentiroso, a mí no me vas, porque tengo mi fe, mi fundamento es mi Señor Jesucristo. Y de esa manera, fíjese el estudio que tuvimos hace poco allá en la iglesia, que fue mi hijo Yanni, pues que se le grabaron unas palabras bien, que me quedé sorprendido. Dijo, papá, dice, me gustó mucho lo que dijo el maestro que estaba diciendo, estaba dirigiendo el servicio. Dijo, yo me quedé sorprendido, dijo, sin Cristo, o sea que podemos hacerle guerra al enemigo, pero si tú vas a hacer guerra al enemigo, estás bien perdido. No, recuerdo lo que dijo el hermano Isaí. Pero si le echas a Cristo para adelante, yo no puedo, pero aquí tengo uno que sí puede, ándale. Él sí te va a hacer guerra. Y lo que viene pasando, que muchas veces pensamos nosotros que solo por nosotros podemos. No, nosotros no podemos. Nuestro Señor, nuestro campeón es nuestro Señor Jesucristo. Él sí puede. Él sí puede. Entonces confiemos en nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, que solamente dice la palabra que separado de Dios nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Y sigamos adelante, ¿verdad? Trabajando para el Señor, primeramente Dios. Porque, hermanos, no estamos solos. No estamos solos. Está con nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El camino parece ser largo, pero al final tenemos nuestra recompensa. Amén. Y ser felices, como dice aquí, estar gozosos, contentos, pase lo que pasa, estar en alegría, en gozo todo el tiempo. Amén. Pero ese gozo viene de la fe que tienes en Cristo, no nomás de tener gozo. No, ese gozo tiene que ser de parte de Dios. Ya, ese gozo tiene de parte de Dios. Ese fue pequeño. Amén, hermana. Gracias, hermana.